¡Qué emoción! Bienvenidos a Solo para Valientes, una nueva etapa del proyecto de vida, relaciones y éxito que te pueden suceder, donde conectamos con tu sanación por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por todas las plataformas donde te acompañamos a hacer lo posible. Empiezas a amarte a ti mismo. Se trata de ti. El miedo a la soledad. Entonces yo me sentía fracasada. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer con ese sueño grande. Espera por tú, desde el amor, desde el propósito posible. Que tu bienestar y tus sueños nos importan. Siempre puedes escribirnos. Solo para Valientes Podcast, en conexión para responderte. Bienvenidos a Solo para Valientes Podcast. Soy Yanni Santaella y de parte mía de nuestro centro Sana y Crece, te doy la bienvenida a este día y nuestro tema de hoy es: los miedos me paralizan. Los miedos son totalmente naturales, es una emoción que sentimos. ¿Para qué? Para protegernos, pero los miedos emocionales los vivimos desde que estamos en la niñez y el 85% de ellos también depende de nuestros padres. Son miedos heredados, como que le tenía miedo papá, que le tenía mamá miedo, y vamos acuñando y teniendo todos esos miedos, y cuando venimos a ver hemos manejado y apoyado tantas personas en el centro que nos dicen: tengo miedo a todo. ¿Por qué? Porque adoptamos el miedo como una sobrevivencia y como una reacción a todo lo que estamos viviendo. Tener miedo es natural a los cambios, a lo que no conoces, a los retos. Ahora, vivir en miedo, vivir en la sobrevivencia, nos va a llevar a enfermarnos, a paralizarnos, muchas veces a discutir, a vivir peleando, o sobre todo nos lleva a crear un mundo que muchas veces se vuelve un mundo imaginario que no existe y puede llevarnos inclusive a enfermedades mentales. Así que hoy es un buen día para que tú empieces a ver: ok, voy a invitarte a la bitácora de tu miedo. ¿Qué vives en el miedo? ¿Qué cosas te dan miedos? ¿Son cosas reales? ¿Qué te da miedo emocional? ¿Cómo vives el miedo en tu día a día? Y anotar todas tus emociones. Le tengo miedo a... Y en esa bitácora del día a día, empezar a trabajarte, hacerte amigo de tu miedo y empezar a ver la información. Gracias, miedo, por esa información. Traemos un caso de esta chica de 35 años que quiere emprender, pero sus miedos no le permiten lanzarse a lo que quiere, ni a su emprendimiento, ni a viajar sola, y mucho menos a tener una relación de pareja. Desde hace años me siento así. Siempre he estado cerca de mamá y papá y sobre todo acompañando a mi mamá. Querida valiente, bienvenida. Qué bueno que te das cuenta de que primero son 35 años, estás en una etapa de madurez excelente, en una etapa de crecer profesionalmente, de crecer como ser humano. Y te has dado cuenta: tengo tanto miedo que me he frenado de lograr eso por mí misma. Muchas veces, y nos pasa, quizás estás en una empresa familiar o estás en una empresa y quieres hacer algo diferente. ¿Qué pasa con esos miedos? Es tomar todos tus miedos y tú dices: ¿cuál es el gran miedo? ¿Qué sería lo peor que me pasaría? ¿Y cuál es el miedo que te frena a emprender? ¿Cuál es el miedo? Aquí hay varios miedos unidos. ¿Cuál es el miedo que te frena tu independencia? Y aquí hay un gran, vamos a decir, un gran común denominador, y es el miedo a crecer. Cuando crecemos, muchas veces sentimos, es como, yo hago mucho la metáfora de la bicicleta y las rueditas, que tú tienes que soltar las rueditas y te vas a caer. Tenemos tanto el miedo a fracasar, el miedo a caernos, el miedo a hacerlo por nosotros mismos, que es parte de ese crecimiento. Entonces, hoy te invito a que veas cuál sería la decisión de vida que tomarías. ¿Qué pasaría si tú decides crecer? ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa con mamá? Porque en estos procesos de triangulación, cuando yo estoy fusionada con mamá y papá, y todavía a mis 35 años estoy dentro de la dinámica familiar de papá y mamá, muchas veces me comporto como un niño o una niña. ¿Para qué? Para hacerles sentir importantes, para yo de mi lado no crecer, no asumir la responsabilidad de mi vida. Y te invito a ese miedo a la independencia, que posiblemente no tienes la independencia real, porque no lo, que posiblemente te sientes independiente porque piensas de manera independiente, pero en lo concreto estás en dependencia, estás ahí adentro en la misma dinámica. ¿Por qué? ¿Para qué?
A veces hay procesos de enfermedad, procesos de inseguridad, procesos que ameritan que estés ahí. Y ya en la adultez mereces un espacio para ti. Y voy a lo siguiente. Realmente, ¿cuáles son los grandes miedos? ¿Cuáles son los grandes miedos que te detienen? Y empezar a ver que ya esos miedos no forman parte de ti. No, mira, miedo, me has acompañado hasta aquí, esto es lo que verdaderamente quiero. Y buscar una meta y un propósito, un por qué y para qué salir adelante. ¿Por qué y para qué yo quiero salir adelante? Necesitamos ese propósito. ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, ¿por qué vas a emprender? ¿Por qué te vas a lanzar sola? ¿Por qué quieres mudarte, hacer algo independiente? ¿Por qué? Algo que verdaderamente te mueve y para qué lo vas a hacer. Y ponerte esa meta específica. Este es un año para trabajar tus miedos y decirle al miedo, gracias miedo. Hazte amiga de tus miedos. Mira, tengo tanto miedo a crecer, tengo tanto miedo a hacer esto, tengo tanto miedo y trabajártelo. Te invito a buscar ayuda profesional. Día a día apoyamos a seres humanos y mujeres como tú a realizar sus grandes miedos y convertirlos en propósitos, en valentía. Por eso este podcast se llama Solo para Valientes, para que realices del miedo hacia la valentía, hacia pasar por ellos. Y detrás de tus grandes miedos, te aseguro que están tus grandes éxitos. Eres una mujer valiente, capaz, haz tu primera cita, da ese paso y verás cómo empieza a cambiar tu vida. Muchas veces tenemos miedo de cómo nos van a tratar nuestros padres, del que dirán, y te vas a sorprender que cuando empiezas a crecer, hay un momento de tránsito, de crisis, de dificultades, pero luego se vuelve una relación muy funcional. Así que te esperamos en nuestro centro. Y puedes compartir este podcast con todos los que conoces en YouTube, en Instagram, en TikTok y en las plataformas de audio. Seguimos adelante y hoy es un buen día para decirle gracias miedo, sigo de aquí en adelante.